Ujú. Y bueno, pues, más o menos, bueno, esto ya es un poco fue un poco anterior, pero, Hitler, aproximadamente ya para finales del año 43, emite su famosa Directiva 51, en la que por primera vez en la Segunda Guerra Mundial le va a dar prioridad al frente occidental, o así lo manifiesta Ujú. en su directiva, aunque obviamente va a haber más tropas en el frente oriental, pero a partir de aquí, pues, va a comenzar un flujo más o menos continuo para reforzar Francia de cara, pues, a esa inminente invasión aliada que, pues eso, que ya se prevé, pues, para la primavera-verano de 1944. Y nuevamente tenemos en que se va a confiar a estas unidades, de élite, pues, solucionar el problema en Francia. Y tenemos a la división de Reich, que se envía al norte de los Pirineos, más o menos a Montauban. Tenemos a la Berlichingen, también al sur del Loira. Tenemos a la Hitlerjugend al oeste de París, la Listandarte, que más o menos está entre la frontera francesa y de Bélgica. Y bueno, pues se ve pues que ya se confía plenamente en ellas para volver a sacar pues las castañas del fuego, ¿no? Cuando se produzca esa previsible invasión en Francia. No sé qué lectura haces sobre este Sí, acontecimiento. aquí estamos de nuevo en el tema, digamos, de la evaluación puramente objetiva. Es decir, tú ves, había una serie de unidades en Francia, ¿de acuerdo? La mayor parte de las unidades en Francia eran de segunda o tercera categoría, Mm, eran divisiones estáticas desplegadas en la costa, cuya capacidad militar dependía básicamente de que estaban fortificadas. No eran unidades mm, que fueran para tirar cohetes, ¿no? Ni mucho menos. Y eso que en este momento había muchas unidades, es decir, cuando uno ve con qué tropas de combate han guarnecido los alemanes Francia el año 41, 42 y 43, dice, no me lo puedo creer. Si es que los aliados con un poquito de valor que lo han echado, pero es que no había nadie. Es que no había nadie. ¿Es tan impresionante? No, ahora no. El año 44, los alemanes, tú lo acabas de señalar, saben que se va a producir ese marco. Incluso estos señores tan timoratos ya no pueden retrasarse más, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí que hay sobre suelo francés unidades potentes. No son las que están en primera línea, no son las que están en las playas, ni mucho menos, mm, pero sí que están en suelo francés. Suelo francés que hasta entonces, cuando había recibido una unidad, digamos, prestigiosa o potente, era porque se la enviaba allí a reequiparse, eso ¿no? es. Bueno, pero vuelvo a decirte que es que no tenemos, no hay margen para la opinión, sino simplemente para la constatación de datos. Están estas unidades de las Waffen-SS que tú acabas de citar, y también hay algunas unidades Panzer del ejército regular. Entonces, el porcentaje es el significativo. Ahora prácticamente están a la par. Las tropas Panzer Waffen-SS están a la par que las tropas Panzer del ejército, ¿eh? En las cuales muchas de ellas, las pobrecillas, se encuentran con que tienen los problemas que tiene el resto de Alemania, ¿no? Cuando uno lee 21 División Panzer, ahí la pobrecita por la zona de Normandía, y dices, hombre, la 21 División Panzer, tío, si esta es la que ha estado en África, esto, joder, estos deben ser unos fieras, ¿no? Por supuesto, del personal de la 21 División Panzer en África no había ni uno. Y esta era una división de bricolaje, porque todo su equipamiento eran material de guerra francés reciclado por los alemanes. Era una especie de escaparate de bricolaje. Cada batería estaba montada sobre un vehículo francés distinto, etcétera, etcétera. Luego, no nos engañemos, las divisiones Panzer que había allí tienen todos unos nombres, oh, Dios mío, son nombres, unidades, 21 Panzers ese, Dios mío, si es una unidad mítica. No eran ni sombra de lo que habían sido. Y ahí están las cifras. Tú ves las divisiones Panzer y las divisiones Panzer SS y están a la par. Cierto, hay alguna división Panzer del ejército, que te digo yo, la Panzerlehr. La Panzerlehr, eso es una máquina. De hecho, quizás el oyente no sepa lo que es una unidad Lehr alemana.
las unidades que tienen esa denominación Lehr, son unidades modelo. Son las unidades que se crean en parte para instruir al personal de mando y para que se vean las tácticas más potentes y más fuertes que se pueden hacer. La Panzerlehr es una unidad modelo, ¿de acuerdo? Y está allí, está en Francia, por supuesto, ¿no? Pero hay otras divisiones Panzer bastante más endebles. Y repito, las cifras son las que son. Ujú. Las Panzer SS están a la par que las Panzer del ejército. Luego, la Waffen-SS ha logrado convertirse en un factor decisivo de la máquina bélica alemana. Si tú miras quién ocupa Francia, efectivamente, el ejército es el que tiene infinidad de unidades, no digo ya de las que están en la costa, sino las unidades que están guarneciendo el país, unidades de policía, unidades de retaguardia, es la que tiene las unidades de explotación ferroviaria y la que tiene, yo qué sé, 50.000 unidades territoriales de este tipo. Pero en cuanto a tropas de combate real, la Waffen-SS ya puede hablar de tú a tú al ejército. ¿eh? Ujú. Y de hecho, cuando uno analiza el resultado el desarrollo de la batalla, ¿verdad? Te encuentras con que dos de las unidades clave que hay en la batalla de Normandía, el quinto ejército Panzer y el séptimo ejército, los están mandando oficiales de la Waffen-SS. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna prueba mejor de la importancia que han llegado a alcanzar estas tropas. En cuanto a su desempeño en combate, bueno, yo siempre cito lo que creo que es más Hastings el que lo cuenta, ¿no? Una confesión de dos oficiales británicos del 30 Cuerpo Acorazado que están luchando en Caen y dicen, desde el año 40, estamos entrenándonos para esta ocasión. Hemos llegado aquí a Caen, que tenía que haber caído el día D más H más 6, a las 6 horas, y nos acaban de pegar una paliza y nos acaban de tener una banda de chavalines, de adolescentes, de niñatos. Son los que acaban de detener a la unidad acorazada británica que llevaba instruyéndose para esa batalla desde 1940, ¿no? Luego no es ya simplemente el cálculo estadístico, hay tantas tropas Waffen-SS como tropas Panzer del ejército, sino que las unidades Waffen-SS, incluso las que son totalmente bisoñas, como la Hitlerjugend, tienen una eficacia en combate tremenda, increíble, ¿no? Ya te puedes imaginar, que todo el mundo se puede imaginar, hasta qué punto se han hecho todos los cálculos para la operación de Normandía, ¿no? Y dices, bueno, Caen tenía que haberse ocupado el día 6 de junio. La gente sabe cuándo se ocupó, 2 meses después, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Fracasar esa minuciosa preparación que se ha hecho por parte de los aliados, pues la presencia ahí de unos soldados, bueno, Ujú. Sí, sí. del No, élite. al final, quitando lo que has dicho tú, quitando a la Panzerlehr, ¿no? Que obviamente que además se preparó a conciencia para rechazar la, la invasión. O sea, así se lo transmitieron incluso a Bayerlein, que era su general. Le dijeron, esta división se crea para que ella sola sea capaz de rechazar la invasión. O sea, que ya con eso ya nos podemos hacer una idea de la capacidad de fuego que tenía la Panzerlehr, que junto con la Hitlerjugend fueron las dos divisiones más potentes que intervienen en Normandía. Pero bueno, efectivamente, quitando a la Panzerlehr y luego a la segunda división Panzer, que también va a venir, es que todo el peso ya en esta batalla se lo comen las SS, la Berlichingen, la Darray, la Distandarte, la Hitlerjugend y la Frundsberg y la Hohenstaufen, que previamente, que se estaban preparando también en Francia, pero que las tuvieron que enviar a, digamos, al grupo de ejércitos Y Ucrania Norte. los aliados son tan absolutamente incompetentes que les da tiempo para volver Claro, desde claro. Rusia, ¿no? Yo no puedo evitar hacer este tipo de comentarios porque estos días estoy literalmente asqueado
oyendo lo que están contando de Normandía. Te están contando una milonga increíble, ¿no? Como si la gente, mire, usted podrá valorarlo políticamente todo como quiera, pero no me cuente usted de ninguna proeza militar, porque eso fue un fracaso militar, un ridículo militar espantoso. ¿Eh? Que te digo, que tengas a un cuerpo acorazado de la Guardia 4 años entrenándose y que sea incapaz de derrotar a unos chavalines que su mamá aún les daba el desayuno por la mañana en la cama. ¿Eh? Así que no me cuente usted milongas, dígame lo que quiera de Sí, los sí, aspectos políticos, pero de heroicidades y de gran eficacia militar, de eso no me cuente usted milongas, sí, ¿no? sí. Sí, sí, no, es una forma muy gráfica de definirlo. Y luego también yo destaco otro aspecto aquí en Normandía, y es que por primera vez toda esta serie de unidades se van a ver combatiendo sin contar con el apoyo de la Luftwaffe, ¿no? Con la superioridad de la aviación alemana. Es Sí, decir, sí, que se ven combatiendo en una situación de completa inferioridad a nivel de que no pueden operar en libertad, tienen que adoptar posiciones defensivas y prácticamente pues mm, eh, digamos que no le van a poder sacar partido, ¿no? A la maniobra, ¿no? Que era para lo que ellas pues habían exactamente. creado. Y luego pues la gran mayoría de ellas, empezando por la Panzerlehr, aunque no sea de las Waffen-SS, pero la gran mayoría de ellas van a caer pues víctimas de innumerables ataques aéreos, de Claro, innumerables ataques también por parte de la artillería naval que tenía alcance desde la costa y aún combatiendo en total inferioridad con respecto pues a esta, que ya no es ni de tú a tú, es de total inferioridad, porque la Luftwaffe tiene un papel testimonial durante toda la ya, batalla de Normandía, que esto a su vez, me refiero, y a lo que quiero llegar, va a repercutir en que pues no tengan un valor combativo más alto, pero que aún así, y no teniendo este apoyo de la Luftwaffe, pues van a contener pues a los aliados hasta mediados de agosto, se podría decir. O sí, sea sí. que Mira, en el frente oriental, la Luftwaffe, había perdido ya hacía tiempo el dominio del aire, pero puntualmente, claro, en lugares concretos, aún era capaz de hacer una concentración de esfuerzo muy notable. Y el apoyo que prestó a la operación de Kursk es más que notable, ¿de acuerdo? Ahí se notó a la Luftwaffe en acción. En cambio, en Normandía es prácticamente como si no hubiera existido, ¿eh? Uno ve las cifras de emisiones, de horas de vuelos, vamos, de la Luftwaffe y de la Fuerza Aérea Aliada y dices: "Dios mío, pero si no existió, no existió", ¿de acuerdo? ujú, No hubo otra acción. Entonces, los bombarderos, bueno, los bombarderos fueron, mm, tan tremendos que, mucha gente piensa siempre sale la imagen de, por ejemplo, el soldado Ryan, ¿verdad? mm, De la aviación, aerotáctica, ¿de acuerdo? Los cazabombarderos, yo qué sé, los Typhoon, por ejemplo, atacando las primeras líneas. No, 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 no. Es que eh, los mandos aliados, para gran disgusto de Bomber Harris, el famoso jefe de la mando bombardero, paralizaron totalmente la ofensiva aérea terrorista sobre Alemania para lanzar a los superbombarderos tetramotores a operaciones de apoyo a las fuerzas terrestres. ¿Cómo operan estos bombarderos? Bueno, vuelos de alfombra, es decir, no buscan ni la más mínima precisión, estos 10 kilómetros cuadrados los voy a laminar, no va a quedar absolutamente nada. Hasta tal punto que, por ejemplo, es muy famoso, ¿verdad? mm, En Saint-Lô, cuando hacen esta gran mm. operación, no recuerdo el nombre, Cobra, cobra, cobra. Cobra, sí. Bueno, causan más bajas físicas a las tropas norteamericanas que a las alemanas, porque aquí todo eso va a volar, ¿no? Pero efectivamente los alemanes llegan un momento en que no pueden operar. Ujú. ¿Qué diferencia tenía la Wehrmacht respecto a otros ejércitos? Su habilidad en la maniobra, ni más ni menos. Su habilidad en la maniobra. Lo hemos visto en todas las campañas. Si el año 40 los ingleses y los franceses en Francia tienen más carros y mejores. Lo que pasa es que son una banda de inútiles y no saben cómo maniobrar con ellos. Los alemanes les superan a la hora de maniobrar. Pero es que aquí la maniobra es imposible. La maniobra es imposible
porque en cuanto sales de la zona, digamos, de donde puedes estar camuflado, te aparece una nube de bombardeos, y no me refiero a, repito, los cazadores, sino una nube de bombardeos tetramotores, y te alfombran aquello. Entonces se acabó, ya está, no puedes operar, ¿no? Lo que, repito, lo que llama la atención es, con tal derroche de medios, ¿cómo demonios no solucionaron mucho antes el tema? Porque hay que esperar hasta agosto para lo de Abrams. Dice, no me lo puedo creer que estén hasta agosto embotellados ahí. Sí, hasta agosto están ahí embotellados. ¿De acuerdo? Mm. Porque no son capaces de pese a esa superioridad, que también me alegro que lo hayas citado. Hay momentos en la batalla, al principio de la batalla, ¿verdad? Por ejemplo, la unidad que estaba más cerca de la costa, de la zona de desembarco, era el grupo de exploración de la división Hitlerjugend. Entonces, el grupo de reconocimiento, la Abteilung, una unidad semiacorazada, ¿verdad? No son carros de combate, pero semiacorazado, con vehículos de combate de ruedas, llega literalmente al borde de la playa. ¿Qué es lo que le pasa? La vuelan, claro. Los cañones de la artillería naval, estamos hablando de monstruos de 400 milímetros, se ponen a hacer fuego contra ella. No, con eso es imposible. Una unidad terrestre no puede aguantar ese fuego de piezas de 400 milímetros de la artillería de los acorazados que le están haciendo fuego. Si Mm. hubieran podido, no hubiera existido ese fuego, por lo menos en el lugar donde se acercó la Hitlerjugend, el grupo de reconocimiento, los hacen reembarcar, los hacen reembarcar. Pero claro, con esa Ujú. pantalla protectora no hay Dios que avance. Y precisamente entre medias de estos combates, tanto en Normandía como en el frente oriental, que recordemos que se ha lanzado la operación Bagration, se va a producir el atentado contra Hitler del 20 de abril, que pues muchos analistas pues lo han marcado, entre otras muchas cosas, pero que pasan, ¿no?, como consecuencia de ese atentado. Pero una de las consecuencias principales en cuanto al campo de batalla, muchos dicen que marcó ya el punto de inflexión en el que Hitler ya va a desconfiar completamente del ejército regular Mm. y va a comenzar a darle todavía pues más protagonismo a las Waffen-SS, que al fin y al cabo pues interpreta que son los soldados que han de salvar a Alemania y han de salvar al Reich. No sé qué lectura haces del atentado y a las Sí, no, consecuencias de estas fue una de las circunstancias. consecuencias Ujú. del atentado. La más obvia en el tema que nos está ocupando es que a Himmler, que era el Reichsführer SS, y por tanto tenía, digamos, tenía tela que partir en el tema de las Waffen-SS, se le da un cargo militar extraordinariamente importante, que es el jefe del ejército de reemplazo. ¿Por qué pasa a ocupar este puesto? Bueno, porque el oficial que mandaba el Ersatzheer, el coronel general Fromm, era uno de los más implicados en la conjura contra Hitler, ¿no? Entonces dicen, este es el super, mega, hiper, architraidor. De hecho, todo el plan para el golpe de Estado se basaba en un plan de operación del Ersatzheer, el plan Valkyria, que era para cómo hacer frente por parte de las unidades del Ersatzheer, es decir, las unidades de depósito que había en Alemania, y de instrucción, cómo hacer frente, por ejemplo, a una rebelión general de los trabajadores extranjeros, combinada, por ejemplo, con un desembarco aéreo aliado, ¿no? Bueno, esa estructura de plan es el que se utilizó para el intento de golpe de Estado, Valkyria, el plan Valkyria, ¿vale? Entonces, cuando se descubrió hasta qué punto estaba implicado este señor y sus colaboradores, Stauffenberg, por ejemplo, era jefe del Estado Mayor del Ejército del Reemplazo, ¿no? Entonces, nada, aquí es que estamos rodeados de traidores, ahora vamos a dárselo a los super mega hiper fieles, que son a Himmler, ¿no? Pero Himmler era un incompetente militar total, ¿no? Sería un nazi muy fanático, pero como militar era un cantamañanas. Bueno, ¿qué es lo que hace Himmler? Ahora sí, claro, él ya es responsable
de todos los recursos del ejército del reemplazo. Lo primero que hace, te lo puedes imaginar, es que va a crear una cuota específica de reclutamiento para las Waffen-SS, ¿no? Hasta este momento, la Waffen-SS tenía que, digamos, intentar captar a jóvenes antes de que el ejército les reclutara. Porque una vez que entrabas en las listas de reclutamiento, ibas al ejército, a la armada o a la aviación. Ahora no, se asigna una cuota específica para las Waffen-SS, ¿no? Lo cual, en teoría, oye, es un alivio porque te permite un reclutamiento más regular, más estable, ¿no? Otra muestra de que Himmler se ha hecho con este cargo, bueno, pues a partir de ahora todas las unidades que se vayan a crear nuevas o las que se reconstituyen van a adoptar el nombre de divisiones Volksgrenadier, ¿no? Divisiones de granaderos del pueblo, ¿no? Un poco para insuflarles esta mentalidad nacional socialista. Y, por supuesto, claro, el ejército de reemplazo es también el responsable de la asignación de material. Es el que recepciona el material de las factorías armamentísticas y lo asigna a las unidades de combate. Claro, esto le va a permitir a Himmler que ya no queda mucho para la guerra, para que acabe la guerra, ¿no? Pero en este último periodo de la guerra va a poder acceder a unas fuentes de material que antes tenía que pelear mucho para obtenerlas, ¿no? Y por eso se logra reconstituir en más de una ocasión a estas baqueteadas divisiones, gracias, repito, a que Himmler se ha hecho con el control del ejército del reemplazo. Esto no es más que una figura, digamos, teórica, porque él, repito, es un incompetente militar, pero pone a subordinados suyos de gran solvencia en puestos decisivos. El general Juttner, que por ejemplo había sido un personaje central, ¿no?, a la hora de organizar las unidades Waffen-SS, pasa a tener un papel decisivo en el ejército del reemplazo, ¿no? Entonces, la consecuencia para la historia de las Waffen-SS de este atentado, por un lado, es la que tú has señalado tan adecuadamente, y es que Himmler dice, y es que ya no me fío del ejército. Y por otro, que Himmler se haga con este puesto tan importante en la estructura de poder alemán. ¿Tenía razón Hitler en desconfiar del ejército? Pues la verdad es que no tenía ninguna razón para hacerlo. Porque, en definitiva, ¿quién ha aplastado el putsch? Ha sido el ejército. El lugar donde, digamos, que hubo una intentona más seria, ¿no?, en Berlín, ha sido la unidad de guardia en Berlín de la división Großdeutschland, mandada en ese momento por Remmer, en la que ha aplastado el putsch y ha dicho. Luego, bueno, supongo que si llega a esa conclusión de que ya no me fío más que de las Waffen-SS, es porque estaba deseando llegar a ella, ¿no? El ejército, los militares implicados en el intento de golpe de Estado no eran tantos, ni mucho menos, ni representaban el sentimiento general del ejército. Pero bueno, los militares alemanes les tenía Hitler bastante ojeriza desde siempre. Siempre se pasa toda la guerra diciendo que los tenía que empujar él en vez de ser el que los refrenara, ¿no? Así que aprovecha para tomar esa especie de pequeña venganza, cuando en realidad el ejército no creo que se le pueda reprochar nada.